Nuevamente con ustedes aquí, amigos, en este su programa En Defensa de la Vida. Y continuando con lo que les habíamos prometido, vamos a empezar un poco a aterrizar en este tema de la ideología de género. Nos habíamos quedado en hasta dónde llegaba esta ideología, ¿no? En cuanto a las manifestaciones de identidad de género, ¿no? Veíamos la imagen de este niño y yo le preguntaría a nuestra invitada, a Carlita, en este segmento, Carla, ¿y aquí en el Perú estos alcances hasta dónde han llegado? ¿Cómo vamos en este tema de la ideología de género? Mira, voy a poner un ejemplo concreto, que es el de, en la siguiente diapositiva se ve gráficamente, un intento de imponer ya esta idea, pero imponerla de manera totalitaria y como única idea válida y verdadera además, se presentó en el currículo nacional, ¿no? A pesar de que nuestras autoridades negaron que se trate de una ideología, salieron a aclarar y clarificar, decía que se trataba de un grupo de personas que no estaban bien informadas. Que no habían leído. Y que no habían leído el currículum. ¿No? La ministra nos invitaba efectivamente, a leer el currículum. En realidad, porque esta ideología, como es propio de las ideologías, usa un lenguaje calculadamente ambiguo, ¿no? Y eso es lo que se ve en el currículum educativo. O sea, nadie está en desacuerdo de que los niños sean educados en el respeto, en el reconocimiento de la igual dignidad del varón y de la mujer, a la cual corresponde igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Sería un loco el que no esté de acuerdo con esos postulados, ¿no? Entonces decían, en realidad a lo que se refiere el currículum cuando hablamos de igualdad de género es a que los niños tengan igualdad de oportunidades que las niñas, ¿no? Entonces, claro, es adecuado y lo adecuado sería no utilizar un lenguaje ambiguo, es decir, educar a los niños para que haya equidad, ¿no? Para las mujeres en la vida laboral, política, legislativa, incluso en la vida escolar. Y nadie se podría oponer a eso. Claro. Lo inadecuado está en que se usan las leyes, las normas, en este caso educativas, se usa en la política para educar, entre comillas, a los niños o adoctrinar en la aceptación social de toda identidad, de cualquier identidad, de todo comportamiento, de cualquier comportamiento en el ámbito sexual. Eso es contra lo que los padres y esta iniciativa ciudadana, Con mis hijos no te metas, reclamaban al gobierno peruano, reclamaban a una instancia del gobierno peruano que era el Ministerio de Educación. Y eso es lo que, bien leído, en el currículum escolar se encontraba. Claro, ¿cierto? La ambigüedad, como tú bien dices, de los términos, como que nos quieren hacer pisar el palito. Medida, pero también calculada. Exacto, ambigüedad, ¿no? Exacto. Entonces, eso era lo que se reclamaba. En la siguiente diapositiva vemos que, era lo que, por ejemplo, los padres, a través de las redes sociales, corregían, por supuesto, al ministerio, ¿no? El ministerio se jactaba de afirmar y reafirmar que igualdad de género se refiere a que todos los niños nazcan, varones o mujeres, crezcan en igualdad de oportunidades, de condiciones, ¿no? Que reciban el mismo tipo de educación, los mismos servicios de salud, reciban el mismo sueldo cuando crezcan, etcétera, etcétera. Pero eso se llama igualdad de oportunidades. El género, esa categoría de género, corresponde a una teoría, corresponde a un enfoque y trae determinadas premisas y consecuencias. Y si no lo fuese así, ¿qué problema entonces hay en quitar la palabra género y colocar la palabra oportunidades? ¿Por qué nos hacemos tanto lío, verdad? Efectivamente, que es lo que no quisieron, incluso cuando sacaron una corrección, ¿no? Un decreto que corregía o aclaraba supuestamente el currículum escolar. El malentendido, Por supuesto, malentendido, no retrocedieron ni un milímetro en utilizar esa categoría de género, ¿no? En afirmar que ser varón o ser mujer se construye, una identidad se construye y la verdad es que la identidad de una persona se reconoce, ¿no? Se reconoce, se afirma en todo caso y se desarrolla. Exacto. ¿No? Se promueve. Eso era lo que se reclamaba, eso era lo que se aclaraba por parte de este colectivo de padres de familia. Sin embargo, como están acostumbrados algunos funcionarios públicos a hacer caso omiso, hicieron caso omiso, ¿no? Hasta la fecha. Actualmente seguimos en las mismas, como diríamos en lenguaje popular.
Claro, y No, en todo no se ha caso, avanzado mucho en esto de quitar la palabra género, que tiene muchas implicancias, como bien nos los alcanzas. sí, efectivamente. Y estamos Que igual. corresponde a una idea de la sexualidad, a una idea del hombre, a una teoría que postula, como decíamos, la supremacía de lo subjetivo sobre lo objetivo, ¿no? De Claro. la idea, de la convicción sobre la naturaleza, sobre la biología de la persona, la realidad, en el Claro, fondo, sobre lo ¿no? evidente, ¿no? Efectivamente. Sí. ¿Nos pueden dar la siguiente diapositiva, por favor, para poder ir cerrando ideas? Vemos aquí la teoría de género, ¿no? En resumen, ¿no? Ya habíamos visto en las primeras diapositivas, la teoría de género debería ser rechazada y es rechazada por algunas personas, académicos, incluso padres de familia, porque es desintegradora. Todas estas dimensiones de la sexualidad que deben y que normalmente se desarrollan de manera armónica, vienen primero distinguidas, segundo separadas y después incluso contrapuestas. Desintegra al hombre, Claro. desintegra, quiebra, es romper la unidad ontológica del ser humano. En ese sentido, aunque se jacte de postular una igualdad. educación integral, ¿no es cierto?, es desintegradora, no integra, desintegra a la persona. En ese sentido también, en consecuencia, es antieducativa, porque no educa sobre la verdad, la realidad, ni sobre el bien a la persona. E inmoral, porque postula, como habíamos dicho, por ejemplo, que toda conducta es válida, que toda ¿Aquí puede entrar la preferencia pedofilia, Carlita? es válida. Podría entrar la Efectivamente, pedofilia, la premisa abre la puerta A a todo. cualquier preferencia, porque no discierne, a cualquier opción, con tal de que sea, a cualquier elección, con tal de que sea consciente, dicen, ¿no? Y voluntaria es buena, cualquier opción. Y la verdad es que no, hay actos que son conscientes y voluntarios y que sin embargo son malos. Escuchaba en Son algunos programas en los que se aborda este tema que muchas veces inclusive dicen, bueno, pero la homosexualidad siempre ha existido y no podemos negarla, decía una entrevistada, ¿no? A lo que yo Y ahí- respondía, no sé, o sea, ¿cómo va? Claro, el robo también siempre ha existido y no por eso lo voy a legalizar, ¿verdad? La prostitución son realidades que hoy por hoy nos han tocado lidiar con este tipo de cosas, pero no por ello, porque se prevalecen a través del tiempo o porque siempre las han habido, significa que ya mágicamente pasan a ser de una categoría moralmente aceptable. Y ahí ¿verdad? habría que diferenciar, ¿no? ¿A qué nos referimos con homosexualidad? A una tendencia desordenada. Hay tendencias, otro tipo de tendencias desordenadas en el ser humano y que, aunque sean tendencias, incluso aunque sean innatas, no por eso decimos que sean buenas. O nos referimos a las conductas homosexuales, a la homosexualidad como conducta o al homosexualismo más propiamente dicho. Igual hay conductas que aunque sean del hombre, aunque surjan de una inclinación del ser humano, pueden ser malas, desordenadas, pueden causarle daño, pueden destruirlos. Y efectivamente, en una visión moral, ética, que respete la naturaleza humana, una conducta homosexual es desordenada, ¿no es cierto? En ese sentido es antieducativa e inmoral porque equivale, le da la misma valoración a cualquier conducta de cualquier persona en el ámbito de la sexualidad. Y es manipuladora porque quienes no postularían o no compartirían esa idea serían personas homofóbicas, serían personas que están de acuerdo con la discriminación o con la violencia hacia las personas que tienen esas ideas, esas preferencias, esas opciones, esas elecciones o incluso esas conductas. Y la verdad es que no, eso es manipular a la gente. Yo no estoy de acuerdo con la ideología de género, no estoy de acuerdo con que a los niños se les confunda, no estoy de acuerdo con esos postulados de que la primacía la debe tener la idea sobre la biología. Sin embargo, y no estoy de acuerdo en que se puede contraponer psicología con biología. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo y no postulo que las personas deben ser discriminadas, que no se les deben respetar sus derechos o que deben ser violentados solo por pensar diferente. Claro, como que nos colocan entre la espada y la pared, ¿verdad? Efectivamente. O sea, o apruebas mi conducta, mi idea y mi afirmación, o eres homofóbico. Efectivamente, ¿no? Tremendo. Entonces, y ahí está la falacia, ahí está la manipulación, ahí está el error. Claro. Yo soy contraria totalmente a que se le niegue a una persona, independientemente de sus ideas, incluso de sus conductas, cualquiera de sus derechos, ¿no es cierto? Nadie podría negarse, y menos un cristiano podría negarse a que se respete la dignidad de una persona y los derechos que proceden de esa dignidad. Sin embargo, hay ideas que no corresponden a la realidad. Hay ideas que pueden, incluso llevadas a la práctica, hacer daño a las personas que las defienden, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, afirmamos que es una ideología
manipuladora, que además manipula la opinión pública y manipula el pensamiento de las masas, vamos a decir así, porque da por supuesto que que está basado en ciencia, que es real, que es una verdad absoluta, ¿cierto? Y para poder terminar y cerrar nuestra idea, la siguiente diapositiva, por favor. Y en consecuencia, continuamos con la síntesis de lo que de esta ideología supone, ¿no? Y en repetidas ocasiones la ministra salió diciendo, aclarando supuestamente que la ideología de género no existe. Primero, que no existe. Y eso es falso. La teoría de género, hay defensores, hay académicos, hay libros que se han escrito y le llamamos nosotros y postulamos que la correcta denominación es ideología, porque esa idea, cuando se torna absoluta, ¿no es cierto? Y cuando se impone de manera totalizante, claro, se convierte en ideología. O sea, no pasa nada porque tú pienses de un modo que yo considero errado, distinto al mío, pero cuando tú quieres imponer, ¿no es cierto?, como verdad absoluta, esa teoría tuya, esa idea tuya, la idea se convierte en ideología. La teoría se convierte en absoluta. Baste ver los países que nos llevan la delantera en la aplicación de este tipo de esta ideología. Baste ver hasta dónde están llegando. Y las consecuencias que en la sociedad acarrea eso, ¿no? La soledad, el incremento de suicidios, familias destruidas, o sea, eso no hace bien al hombre. Y una persona que tiene conductas, efectivamente, que tiene conductas homosexuales, solo en el plano biológico, si queremos reducirnos a eso, tiene mayores problemas de salud. En el plano psicológico, mayor incidencia de alteraciones. Y esto, amigos televidentes, no lo estamos inventando, ¿verdad, Carla? Estos son datos, son estadísticas que gustosamente, si usted puede ponerse a investigar en internet, las puede encontrar, ¿verdad? Entonces ya nos estamos dando cuenta de las implicancias de la ideología, de hasta dónde va a llegar y por qué es importante que nosotros seamos protagonistas en la educación de nuestros hijos. Tomemos al toro por las astas, diciendo, ¿no?, en sentido popular, y pues no nos quedemos callados frente a este mal que cada día viene creciendo y que se viene imponiendo aquí en el Perú, nuestras autoridades, ¿no? Somos los padres de familia los llamados a ser los primeros educadores de los hijos y como tal debemos de defenderlos también de todas estas ideologías que lejos, como dice bien Carla, de hacer crecer a la persona, pues la destruyen, la dividen, le generan una fractura biográfica, como por ahí escuché decir a alguien. Muchas gracias, Carla, por habernos acompañado en este programa. Nos ha servido de mucho todas estas ideas para esclarecer. Karina, creo que solo tenemos la última diapositiva. Me parece muy importante porque yo me he encontrado en círculos de personas incluso que razonan con una lógica no ideológica, ¿no?, sino se han creído el cuento, ¿no? Y ahí, por eso me gustaría aclarar, es un error suponer que para ser justos o admitir que para ser justos con las personas que tienen ideas distintas a nosotros o que defienden el enfoque de género o que tienen conductas incluso homosexuales, etcétera, gays, lesbianos o trans, que para ser justos con esas personas todos debemos aceptar lo que piensan, todos debemos incluso reconocer y aplaudir lo que hacen como si fuera bueno. Eso es falso. Yo, como hemos dicho, o cualquier persona con sentido común no está de acuerdo con la violencia, no está de acuerdo con la discriminación y sin embargo piensa distinto y piensa que no es defendible toda conducta, toda idea de cualquier persona respecto de sí misma y respecto de los demás, ¿no es cierto? Y respecto de las conductas sociales. Entonces, aquí me parece muy importante primero aclararnos nosotros, ¿cierto? Asumir que yo no soy discriminador, que ninguna persona está a favor o en contra de los derechos o negando la dignidad de las personas que tienen estas conductas, que incluso tienen estas ideas, solo porque no aplaudimos esa conducta, solo porque negamos esa idea. Y que esto quede bien claro, ¿no? Porque los famosos open mind vienen por ahí, ¿no? Entonces, sí. Muchas gracias, Carla, por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Claro. Gracias, amigos, a todos ustedes por acompañarnos en su programa En Defensa de la Vida.